católicos sepamos defender a nuestra Madre Santísima. Con frecuencia oímos críticas a la Santísima Virgen, oímos cosas que la gente, a veces de los católicos, que por ignorancia no saben bien y dicen cosas que no corresponden a la Santísima Virgen, y los católicos debemos saber responder y no debemos tener vergüenza. Al contrario, que los católicos sepamos defender nuestra fe. Y en concreto hoy, que sepamos defender a la Santísima Virgen, principalmente de los ataques que hacen muchas veces evangélicos, protestantes en general, que niegan una serie de verdades que los católicos siempre defendemos y que tenemos que tener muy claro. Porque a veces, fíjense, los propios católicos no tienen claras las verdades de la fe al respecto de la Santísima Virgen. ¿Cuál es una objeción muy común con respecto a la Santísima Virgen? Yo voy a ir tratando algunos puntos. Entonces, primer punto, que la Santísima Virgen ha sido demasiado exaltada y que como que le quitamos a Jesús el centro y que como que nos transformamos, a veces dicen una palabra, mariólatras. ¿Qué quiere decir mariólatra? Que adora a la Virgen y que en el fondo solo debemos adorar a Jesús. Entonces, vean, son cosas que se escuchan con frecuencia y nosotros debemos saber responder. Entonces, fíjense, nosotros debemos saber que nuestro culto a la Santísima Virgen no disminuye en nada el culto que le rendimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la Santísima Virgen como Madre nos lleva a su Hijo, ¿no? Eso está incluso en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, que en las bodas de Caná, ¿qué es lo que Nuestra Señora le dice a los que están sirviendo? Hagan todo lo que Él les manda, lo que Él les mande. Entonces vean, el culto que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Dios y hombre, es un culto de adoración, ¿no? A Dios lo adoramos. A la Santísima Virgen la veneramos. Entonces, este es un primer punto fundamental que todo católico debe tener muy claro. A Dios lo adoramos, a la Santísima Virgen la veneramos. Al igual que a los santos y a los ángeles. A los ángeles y a los santos los veneramos, a Dios lo adoramos. Entonces, cuando alguien les diga que nosotros como que adoramos a la Virgen y que la exaltamos demasiado, usted debe saber responder, no, yo le tengo una devoción muy grande a la Santísima Virgen porque ella es Madre de Dios y como Madre ella nos lleva a su Hijo. Y todos los santos son unánimes en decir que el mejor camino para llegar a nuestro Señor Jesucristo es la Santísima Virgen. ¿Se fijan? Ya, ese es un primer punto importantísimo que los católicos debemos tener muy claro. Y fíjense, estas objeciones que hay contra la devoción a la Virgen, no piensen que vienen solo de los protestantes o evangélicos. También hay en los católicos esta objeción. Generalmente son católicos que no tienen suficiente formación. A veces vienen de personas con formación, pero que tienen ya deformaciones en su fe y en el fondo quieren sacar la devoción a la Virgen y entra la influencia justamente protestante, evangélica en muchos católicos, que en el fondo rechazan la devoción a la Virgen, rechazan la devoción a los santos, rechazan las imágenes. Ya. Entonces, este es un primer punto que hemos visto, que nuestro culto a la Santísima Virgen no disminuye en nada el culto que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo acrecienta, lo agranda. ¿Por qué? Porque ella como madre nos lleva a su Hijo. Ya. Segundo punto es que ellos dicen muchas veces que los católicos idolatramos a la Virgen.
Entonces muchas veces tachan a los católicos de idólatras, a los devotos de la Santísima Virgen, que son idólatras. Nosotros primero no debemos asustarnos cuando nos acusen así, porque a veces, y a mí me ha tocado, fíjese, como sacerdote, idólatra. Y uno queda a veces así medio desconcertado. Usted debe saber responder. Primero, decir claramente, no, yo no soy idólatra. No, pero la Virgen, no sé qué. Ustedes se arrodillan delante de las imágenes y de la Virgen. Mire, la idolatría es, como la palabra lo dice, adorar ídolos. Nosotros, los católicos, solo adoramos a nuestro Señor Jesucristo, adoramos a Dios. A la Santísima Virgen la veneramos y la veneramos como intercesora, la veneramos como medianera delante de Dios. ¿Por qué? Porque el propio nuestro Señor Jesucristo nos la dejó como madre, como intercesora, como medianera. Entonces, no tengamos reparo en responder a estas acusaciones que a veces uno recibe de por aquí y de por allá. Entonces, nosotros los católicos no idolatramos a la Virgen, no idolatramos a los santos, no idolatramos a los ángeles. Sabemos que ellos son objeto de un culto de veneración de nuestra parte y que son intercesores delante de Dios. Yo estoy siendo así como un poco enérgico, un poco firme, como para que ustedes comprendan que no debemos tener inseguridad en esto. Los católicos debemos tener mucha seguridad en nuestra fe cuando nos toca afirmar esto delante de otras personas, incluso católicos. Entonces, tener muy claro que cuando nos digan que nosotros idolatramos a Dios, no. Nosotros no a la Santísima Virgen, no la idolatramos, sino que le tenemos devoción y como tenemos muy claro que ella es medianera, mediadora, intercesora. Después hay otra objeción que los protestantes evangélicos a veces hacen, es que quien salva es Jesús, no la Virgen. ¿No? La Virgen no salva, dicen ellos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tener muy claro que efectivamente no es la Santísima Virgen o los santos o los ángeles los que nos salvan, pero nos ayudan, porque justamente una vez que ellos son mediadores, que ellos interceden delante de Dios, bueno, evidentemente que ellos nos ayudan en nuestra salvación. Entonces, cuidado cuando, porque la acusación, esto es algo también importante, que normalmente la acusación es como muy corta. Entonces a usted le dicen idólatra, o le dicen que María no salva, es Jesús quien salva. Y usted, para responder, la respuesta normalmente es más larga, es más amplia. Entonces uno debe saber ir adiestrándose, ir haciendo ciertos ejercicios. Cuando se presentan estas ocasiones, que fíjense que son frecuentes. A veces en la vida de familia pasa. ¿Cuántas veces personas que me comentan que a veces los hijos, por ejemplo, llegan así medios insolentes, medios así arrogantes, vienen así con objeciones con cuestionamientos, ¿no? Contra la religión católica, contra la fe? Entonces usted mamá, usted papá, usted abuelo, usted abuela o usted joven tiene un conocido, de repente le vienen y le dicen, pero ustedes los católicos son idólatras. Entonces usted tiene que responder. La primera respuesta es decir claramente, no somos idólatras. Los católicos tenemos muy claro lo que ya les expliqué hace poquito, de que nosotros adoramos a Dios y a la Santísima Virgen, a los santos y a los ángeles los veneramos, son intercesores. Bueno, pero el que salva es Jesús. Sí, el que salva es nuestro Señor Jesucristo, pero los santos, los ángeles, la Santísima Virgen nos ayudan en nuestra salvación, porque ellos interceden delante de Dios. Entonces, son respuestas que tenemos que tener para enfrentar. No tengamos miedo los católicos de enfrentar a la discusión. No tengamos miedo de discutir. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de que los católicos nos hemos vuelto medio miedosos, medio así tibios. Nos dicen algo y ya quedamos encogidos.
nos acusan de algo y ya quedamos todos inseguros, no nos atrevemos a explicar. Y la discusión no quiere decir que usted se va a poner a pelear con la otra persona. La discusión es cuando usted expone los argumentos para defender su postura. Y la discusión no solo no es pecado, sino que en muchas ocasiones es obligación discutir. Porque si yo no discuto, yo puedo cometer una falta que se llama la omisión, es decir, no hacer lo que debería haber hecho. Entonces es bastante frecuente que los católicos caemos en esta falta que se llama omisión, que no discutimos, no defendemos, no presentamos argumentos, a veces porque nos da vergüenza, a veces por falta de formación. Entonces aprovechemos estos espacios que nosotros, caballeros de la Virgen, estamos dando para nuestra formación. Y es necesario ir teniendo a veces estas ideas así como en la cabeza cuando se presentan las ocasiones y usted da los argumentos. ¿Se fija? Ya. Nosotros tenemos algunas explicaciones que son un poco más profundas para dar más argumentos, si es que queremos. Entonces vamos a comenzar dando argumentos para explicar por qué la Santísima Virgen es Madre de Dios y también Madre nuestra, ¿no? Usted puede decir, no, la Santísima Virgen es mi Madre, es la Madre de Dios, es mi Madre, es la Madre de la Iglesia, y nosotros los católicos la tenemos a ella como Madre. No, pero ¿cómo eso? ¿De dónde? En fin, entonces usted tiene que explicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia? ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Dice porque la Santísima Virgen es madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso nadie lo niega. Es madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo llevó en su vientre. Clarísimo eso, ¿no? La Santísima Virgen tuvo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Y le dio todo su alimento, como toda madre da a su hijo en el vientre. Porque el niño que está en el vientre, ¿no? Debe haber muchas mamás, abuelas que conocen perfectamente esto, y papás también, o sea, es algo más o menos elemental, que todos sabemos que el niño que está en el vientre de la madre se alimenta de la propia madre y pasa ahí 9 meses alimentándose y le da todo el material genético, o sea, con lo que se constituye su cuerpo. La sangre, por ejemplo, que circula en el niño es la misma sangre de la madre. Entonces eso es muy bonito, porque hay teólogos que explican que una vez que la sangre de la Santísima Virgen pasa por nuestro Señor Jesucristo, esa sangre se diviniza. ¿Ya pensaron en eso? Es algo bonito. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo después entra en la Santísima Virgen. Eso es algo extraordinario. Cómo el hecho de la Santísima Virgen haber llevado a un Dios y hombre en su vientre, eso diviniza a la Santísima Virgen. Aquí diviniza, no estoy diciendo que ella sea Dios, sino que es un diviniza con D minúscula, digamos así. En el sentido de que cuando nosotros nos unimos a Dios, nos divinizamos, pero con D minúscula. Entonces cuando yo comulgo, por ejemplo, de alguna manera la vida de Dios entra en mí, igual como la vida de la Santísima Virgen pasaba por el niño Jesús y del niño Jesús volvía a la Santísima Virgen. En ese sentido nos divinizamos. La gracia de Dios, que es la vida de Dios, nos diviniza. Entonces todo esto que estoy diciendo es para justamente mostrar que ella, la Santísima Virgen, es madre de nuestro Señor Jesucristo, lo llevó en su vientre, le dio todo el material genético para su cuerpo humano y en el fondo vemos que ella es madre de Jesús y es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, es un razonamiento muy, muy básico. ¿La Santísima Virgen es madre de Jesús? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. Por lo tanto, la Santísima Virgen es madre de Dios.
Es un razonamiento muy elemental, muy básico, pero que es lo que declaró la Iglesia en el Concilio de Éfeso, en el siglo V. Si usted tiene buena memoria, de pronto puede memorizar ciertas fechas, ciertos nombres. Entonces, en el Concilio de Éfeso, en el siglo V, fue declarada la maternidad divina, es decir, que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis muy breve, pero recuerden que el 1 de enero, celebramos a la Santísima Virgen, Madre de Dios. Hay muchas personas que no saben y piensan que el 1 de enero hay que ir a misa porque es el primer día del año. No, el 1 de enero hay que ir a misa porque es la fiesta importantísima de la maternidad divina. Entonces no dejen de recordar bien esto, de que el 1 de enero vamos a misa, es día de precepto, porque celebramos la maternidad divina, celebramos esta fiesta, este dogma, que es el primer dogma que fue declarado a la Santísima Virgen. Dogma es una verdad que la Iglesia declara y que los católicos tenemos que aceptar, un dogma de fe. Entonces tengamos esta noción bien clara de que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Los protestantes, los evangélicos, muchas veces dicen, sí, ella es la Madre de Jesús. Entonces usted puede quedar confundido, confundida, porque ellos no dicen que es la Madre de Dios. Se fijan, a veces es un juego de palabras. Nosotros debemos ser muy claros, diciendo, ¿es la Madre de Jesús? Sí, pero es la Madre de Dios. Ahí ellos dicen, ahí ellos no aceptan. No, eso no lo acepto. Pero usted sepa explicarle. Mira, María es la Madre de Jesús, sí. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Claro. Entonces María es Madre de Dios. Eso ya viene siendo defendido por santos, por doctores de la Iglesia, desde los orígenes del cristianismo. Entonces yo les voy a leer aquí algunos trechos, a ver si los encuentro aquí, de doctores de la Iglesia. Pero en todo caso, les voy a mencionar aquí. Cuando decimos que ella es Madre de Dios, no decimos que ella sea mayor que Dios, ¿no? Eso también hay que tenerlo bien claro, sino que, o que ella sea la fuente de la divinidad, no. O sea, Dios tiene su divinidad desde toda la eternidad. Él es Dios, no es que recibió la divinidad de la Santísima Virgen. Él es Dios desde toda la eternidad, no tiene comienzo. Dios en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que existen, que no tienen comienzo, existen, se dice, desde toda la eternidad. Entonces, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no la recibió de la Santísima Virgen, sino que la tiene desde toda la eternidad. Pero en cuanto hombre, la humanidad la recibió de la Santísima Virgen. Se encarnó, por eso cuando rezamos el credo, ¿no?, los domingos o en las fiestas principales del año, cuando rezamos el credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces fíjense, en el credo está muy claramente dicho. Entonces ella recibió, nuestro Señor Jesucristo recibió de la Santísima Virgen el aspecto humano, la humanidad. La divinidad ya la tenía de siempre. Entonces, ¿qué dicen a veces los protestantes, los evangélicos? Es que la Santísima Virgen solo llevó en su vientre la naturaleza humana de Jesús. No llevó la naturaleza humana, sino que llevó una persona. Y esa persona humana es también, digamos así, en nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, pero hay una persona. En Él está la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero es una sola persona. Esa persona la llevó la Santísima Virgen en su vientre con las dos naturalezas. Yo estoy utilizando estos términos que pueden ser un poco técnicos, son teológicos, pero es bueno que usted los escuche y los trate de asimilar. Porque esto que le estoy diciendo de nuestro Señor Jesucristo solo se dio en Él. No existe ningún otro ser humano en que haya habido esto. Que en Él había dos naturalezas
y una persona. La naturaleza humana y la naturaleza divina, pero era una sola persona. Y esa persona estaba en el vientre de la Santísima Virgen. Estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ya. Entonces, ahí esa persona es Jesucristo, ¿no? Y esa persona es la persona que la Santísima Virgen dio a luz. Dio a luz este hombre y Dios verdadero. Por eso es Madre de Dios. En la Sagrada Escritura, porque eso dicen también muchas veces, no, que eso no está en la Biblia. Usted debe decir con mucha claridad que sí está en la Biblia de forma insinuada. Porque hay muchas cosas que en la Biblia no están, pero sí están insinuadas, están, digamos, no están dichas literalmente, pero están insinuadas. Fíjese, yo le voy a leer aquí. En la Sagrada Escritura se habla de que la Santísima Virgen era la madre de Jesús. Eso los evangélicos lo aceptan porque está en la Biblia. ¿Ya? Pero cuando la Santísima Virgen visita a Santa Isabel, eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. ¿Qué dice Santa Isabel cuando la Santísima Virgen llega a visitarla? Le dice, ¿qué dice el trecho del Evangelio de San Lucas? Dice, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, ¿cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Mi Señor. Esa palabra es muy importante. Mi Señor es sinónimo de Dios. Entonces, claro, un evangélico le va a decir, no, pero ahí dice Señor, no dice Dios. Y usted tiene que decirle, pero ese Señor es Dios. Porque en el fondo queda claramente insinuado, queda claramente sugerido que Santa Isabel se está refiriendo al propio Dios. Y dice, después continúa en ese mismo trecho del Evangelio de San Lucas, Santa Isabel dice, dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán en ti las promesas del Señor. Es decir, es lo que Dios le había mandado a decir con el ángel. Claro. ¿Qué es lo que le dijo el ángel cuando le anunció a la Santísima Virgen? Le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. ¿Se fijan? Eso está en la Sagrada Escritura, pero en ningún momento dice que Jesucristo es Dios o que la Santísima Virgen es Madre de Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo sí dice que es Dios, ¿no? Santo Tomás, apóstol, cuando va a ver a nuestro Señor después de la resurrección, le dice claramente, Señor mío y Dios mío. Pero que diga que la Santísima Virgen es Madre de Dios, esa palabra sí, exactamente como se la estoy diciendo, no está en la Sagrada Escritura. Pero no quiere decir por eso que nosotros los católicos no tengamos muy claro que la Santísima Virgen es Madre de Dios. ¿Se fijan? Es importante los católicos tener muy claro ese aspecto de que ella es Madre de Dios. Y la tradición, ¿qué es lo que es la tradición? La tradición es aquello que los santos, los doctores durante toda la historia enseñaron. Y la tradición de la Iglesia desde los comienzos, como les dije, del cristianismo, llamaban a la Santísima Virgen, es un término griego, Theotokos, que significa Madre de Dios. Entonces los santos padres eran todos los padres de la Iglesia, desde los comienzos de la Iglesia, lo dicen con claridad que ella es la Madre de Dios. Y defienden fuertemente, defienden claramente la maternidad divina contra todos los que la atacan de una u otra manera. Entonces, los católicos tenemos que tener muy claro que la Santísima Virgen es Madre de Dios y Madre nuestra. Ese es un punto fundamental de los católicos, tener estas nociones de cómo la Santísima Virgen es Madre de Dios y también que es nuestra Madre, ¿no? Entonces aquí vamos a leer lo que les dije, ¿no? Algunos santos padres. No sé si hay algunas preguntas, hermano, que las personas están haciendo. San María. Sí, padre. Hay algunas preguntas, ya han sido respondidas varias, ¿no? Pero una que, claro, los protestantes suelen usar ese trecho del Éxodo donde que Dios le da a Moisés los mandamientos, ¿no? Sí. Y dice que no
en el fondo contra la idolatría, ¿no? Que no, Sí, no adorarás al Señor tu Dios, etcétera, no tendrás imágenes, en fin, y tal. sí, Entonces, y con ese argumento, con ese trecho, sí. ellos malinterpretan y bueno, ¿cómo defender? ¿Cuál sería Ya, la postura ideal, perfecto. Sí, padre? me parece muy bien que pregunten eso porque es verdad. Ellos siempre, y después vean, los evangélicos, los protestantes, se aprenden ciertos números así. Entonces, Éxodo 3, 8, y le sueltan a usted la frase y usted queda todo inseguro, confundido, confundida y no sabe usted qué decir. No